Compañeros del volante, la carretera nos enseña que hay encuentros que no se olvidan jamás. Yo soy Germán, me dicen el hijo del viento, llevo 23 años manejando mi International Lone Star que bauticé el destino incierto. Esta historia que les voy a contar pasó hace 3 años en la carretera federal 57 entre Saltillo y Matehuala. Era una noche de esas que te hacen dudar de todo lo que creías saber sobre este mundo. Ustedes que conocen la soledad del asfalto, que han visto sombras donde no debería haberlas, que han sentido esa sensación extraña cuando el viento cambia de dirección sin avisar, díganme en los comentarios. ¿Alguna vez se han encontrado con alguien que parecía conocerlos mejor que ustedes mismos? Den me gusta si quieren que siga contando estas historias que nos cambian para siempre y suscríbanse al canal para más relatos de fe y misterio en la carretera. Era cerca de la 1 de la madrugada cuando vi esa figura caminando sola por el acotamiento de la carretera. Llevaba 3 días sin dormir bien, transportando una carga de electrodomésticos desde Tijuana hasta Monterrey. Mi International rugía con ese sonido profundo que tanto me tranquiliza después de tantos años, pero esa noche algo se sentía diferente en el aire. La mujer caminaba despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Vestía un vestido blanco que brillaba bajo la luz de mi camión y llevaba el cabello largo suelto. No se volteó cuando mis luces la iluminaron, siguió caminando como si supiera que yo iba a parar. Pisé el freno y mi International se detuvo con un suspiro de aire. El corazón me latía fuerte, porque en 23 años de carretera había aprendido que las mujeres solas a medianoche en el desierto no aparecen por casualidad. Bajé la ventana y el aire frío me pegó en la cara, trayendo un olor extraño, como a flores secas y lluvia lejana. «Necesita ayuda, señora», le grité desde la cabina. Ella se detuvo y lentamente volteó hacia mí. Tenía el rostro sereno, sin miedo, como si hubiera estado esperando que alguien como yo apareciera. «Germán», me dijo con voz suave, «sabía que ibas a parar». Se me heló la sangre. No llevaba placas visibles, no había forma de que supiera mi nombre. Mi International seguía vibrando suavemente, como si el motor también sintiera la tensión del momento. «¿Cómo sabe mi nombre?», le pregunté, sintiendo que la voz se me quebraba. Ella sonrió con una tristeza que me llegó hasta los huesos. «Porque vengo siguiendo tu camino desde hace mucho tiempo, hijo del viento. Necesito que me lleves a un lugar». El viento comenzó a soplar más fuerte, meciendo las ramas de los mezquites secos. Mi camión se balanceó ligeramente y yo me aferré al volante tratando de entender qué estaba pasando. «¿A dónde quiere ir?», le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que esta no era una carrera cualquiera. «A casa», respondió ella. «A un lugar donde tú también encontrarás lo que has estado buscando todos estos años». Para entender por qué esas palabras me pegaron tan fuerte, tienen que conocer mi historia. Yo empecé a manejar cuando tenía 24 años, después de que mi papá murió en un accidente en la carretera México-Guadalajara. Él también era trailero, y yo juré que nunca subiría a un camión, pero la vida te pone donde tiene que ponerte. Mi mamá se quedó sola con 4 hijos, y yo era el mayor. Trabajé de todo, en fábricas, en construcción, vendiendo elotes en la esquina. Pero no alcanzaba para mantener a la familia. Un día, don Refugio, que era compañero de mi papá, me ofreció enseñarme a manejar su camión. «Mijo», me dijo, «tu papá era el mejor conductor que conocí. Esa sangre la traes tú también». Así empezó todo. Los primeros años fueron duros, aprendiendo las rutas, conociendo los peligros, aguantando la soledad. Mi esposa Lupita me aguantó al principio, pero después de 10 años se cansó de que siempre estuviera en la carretera. «Ya no sé quién eres, Germán», me decía. «Parece que el camión es más importante que nosotros». Ella se fue con los niños cuando yo tenía 35 años. Desde entonces, mi International ha sido mi única compañía. Por eso me dicen el hijo del viento, porque como el viento,
nunca me quedo en un lugar. Durante estos años he buscado algo, aunque no sabía exactamente qué. Tal vez el perdón de mi familia, tal vez entender por qué mi papá murió en esta carretera que ahora es mi vida. Cada noche que manejo, siento que estoy buscando respuestas que no llegan. Oye, si esta historia te está tocando el corazón, dale al dedito arriba para que sepa que me llegó tu apoyo, ¿sí? Por eso cuando esta mujer me dijo que iba a encontrar lo que había estado buscando, sentí que el destino finalmente había llegado a cobrar la cuenta. Súbase, le dije, aunque todo mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. Pero después de 23 años en la carretera, he aprendido que a veces hay que seguir al corazón, aunque la cabeza no entienda. Ella caminó hacia mi Internacional con pasos ligeros, como si flotara. Abrió la puerta del copiloto y subió sin hacer ruido. Cuando se acomodó en el asiento, pude verla mejor bajo la luz de la cabina. Tenía unos 40 y tantos años, pero sus ojos parecían más viejos, como si hubieran visto demasiadas cosas. Gracias, me dijo, abrochándose el cinturón. Sé que esto no es normal para ti. Nada de esto es normal, le respondí, metiendo primera y sintiendo como mi camión se incorporaba lentamente a la carretera. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cómo sabía que iba a parar? Ella miró por la ventana hacia el desierto oscuro. Porque he estado esperando que alguien como tú apareciera. Alguien que también esté buscando respuestas. El motor de mi Internacional ronroneaba mientras aceleraba. La carretera se extendía adelante, iluminada por mis faros, y yo sentía que cada kilómetro me llevaba hacia algo que no podía explicar. ¿Hacia dónde vamos?, le pregunté. Toma la desviación hacia Real de 14, me dijo. Ahí hay un pueblo que se llama La Luz. Pocas personas lo conocen, pero tú vas a saber llegar. Real de 14 estaba a unas 3 horas de donde la recogí. Era un pueblo fantasma en las montañas de San Luis Potosí, donde los peregrinos van a pedirle milagros a San Francisco. ¿Usted es peregrina?, le pregunté. En cierto modo, sí, respondió. Pero no voy a pedir un milagro. Voy a agradecer uno. El viento comenzó a soplar más fuerte y mi camión se balanceaba ligeramente. Sentí una paz extraña, como si por primera vez en años estuviera en el camino correcto. ¿Cómo se llama usted?, le pregunté. Mercedes, respondió. Pero la gente me decía Merceditas. La forma en que dijo me decía me hizo sentir un escalofrío. Parecía que hablaba de alguien que ya no existía. Mientras manejaba hacia Real de 14, Mercedes empezó a contarme su historia. Había sido maestra en un pueblo cerca de Matehuala y tenía un hijo que se llamaba Joaquín. Era un niño especial, nacido con una enfermedad que los doctores no sabían cómo curar. Joaquín tenía 8 años cuando se enfermó, me dijo, mirando las estrellas por la ventana. Los médicos dijeron que no había nada que hacer, que solo nos quedaban semanas. Yo seguía manejando, sintiendo el peso de su dolor en cada palabra. Mi International subía y bajaba las lomas del desierto y el viento susurraba entre las montañas. Decidí traerlo a Real de 14, continuó Mercedes. Había escuchado tantas historias de milagros, de gente que se curaba después de visitar a San Francisco. No tenía nada que perder. Le pregunté qué había pasado, aunque una parte de mí ya tenía la respuesta. Llegamos un día como hoy, a medianoche. Joaquín estaba tan débil que apenas podía caminar. Pero cuando entramos a la capilla, algo cambió. El niño me pidió que lo dejara caminar solo hacia el altar. Mercedes se quedó callada un momento, y yo sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Y qué pasó?, le pregunté. Joaquín caminó hasta el altar, se arrodilló y le pidió a San Francisco que lo curara. Pero no para él, sino para que yo no sufriera más. Ese niño de 8 años le pidió al santo que si tenía que llevárselo, que por lo menos me diera paz. Oye, si alguna vez has sentido que la fe es lo único que te queda,
escríbeme aquí abajo tu historia, me gusta saber que no estamos solos en este camino. El viento cambió de dirección y mi camión se estremeció. Sentí que estábamos entrando en territorio sagrado, donde las cosas normales no aplican. ¿Su hijo se curó?, le pregunté, aunque mi voz apenas salía. Mercedes sonrió con una tristeza infinita. Sí y no, Germán. Eso es lo que vas a entender cuando lleguemos. Cuando llegamos a la desviación hacia Real de 14, Mercedes me pidió que tomara un camino de terracería que yo no conocía. Era una vereda angosta que subía por la montaña, rodeada de nopales y mezquites que parecían fantasmas en la oscuridad. ¿Estás segura de que por aquí se llega al pueblo?, le pregunté, sintiendo como mi internacional se esforzaba por subir la pendiente. Confía en mí, me dijo. Este camino existe desde hace muchos años, pero solo algunos lo pueden ver. Esas palabras me pusieron los pelos de punta. Llevaba más de 2 décadas manejando por estos rumbos y conocía cada carretera, cada atajo, cada pueblo fantasma. Pero este camino era nuevo para mí. Mientras subíamos, Mercedes siguió contándome sobre su hijo. Me dijo que después de esa noche en la capilla, Joaquín tuvo 3 días más de vida, pero fueron los días más felices que habían pasado juntos. Ya no tenía dolor, me explicó. Jugaba, se reía, hasta me ayudaba a cocinar. Era como si el milagro hubiera sido darle esos días de paz antes de irse. ¿Y usted cómo lo tomó?, le pregunté. Al principio pensé que Dios se había burlado de mí, respondió. Pero después entendí que Joaquín había conseguido exactamente lo que pidió. Yo tenía paz, una paz que no se explica con palabras. Mi camión siguió subiendo por la vereda y de pronto vimos luces adelante. Era un pueblo pequeño, con casas de adobe y calles de piedra. Había una iglesia en el centro, y aunque eran las 4 de la madrugada, estaba iluminada. Llegamos, dijo Mercedes. Bienvenido a la luz. Bajé mi internacional despacio, sintiendo que cada metro que avanzaba me llevaba hacia algo que iba a cambiar mi vida para siempre. ¿Quién vive aquí?, le pregunté. Gente como nosotros, respondió. Gente que ha perdido algo importante y ha encontrado algo más valioso. Paré mi camión frente a la iglesia, y cuando apagué el motor, el silencio fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. ¿Qué es lo que voy a encontrar aquí, Mercedes?, le pregunté. Ella me miró con ojos llenos de cariño. Vas a encontrar a tu familia, Germán. La familia que nunca supiste que tenías. Cuando bajamos de mi internacional, lo primero que noté fue el olor. Era un aroma dulce, como a copal y flores frescas, que contrastaba con el aire seco del desierto. La iglesia estaba abierta y desde adentro salía una luz dorada que parecía viva. Ven, me dijo Mercedes, caminando hacia la entrada. Hay alguien que quiere conocerte. Yo la seguí, sintiendo que mis piernas temblaban. Después de tantos años de manejar solo, de dormir en la cabina de mi camión, de comer en fondas de carretera, esto se sentía como un sueño. Adentro de la iglesia había unas 20 personas, todas arrodilladas frente al altar. Pero no era un altar normal. Había cientos de fotografías, cartas, juguetes y objetos personales. Era como un museo de recuerdos. Este es el altar de los encuentros, me explicó Mercedes. Cada persona que llega aquí deja algo de quien perdió y encuentra algo de quien necesita. Una mujer mayor se acercó a nosotros. Tenía el cabello blanco recogido en un chongo y sus ojos eran del mismo color que los de mi mamá. Tú eres Germán, me dijo, como si me conociera de toda la vida. Yo soy doña Carmen. He estado esperando que llegaras. ¿Esperándome?, pregunté, sintiendo que la cabeza me daba vueltas. Sí, mijo. Tu papá me habló mucho de ti antes de irse. Se me cortó la respiración. ¿Usted conoció a mi papá? Claro que sí.
Roberto era como un hijo para mí. Él solía venir aquí cuando se sentía perdido en la carretera. Doña Carmen me llevó hacia el altar y me mostró una fotografía vieja. Era mi papá, pero más joven, sonriendo al lado de un camión que no reconocí. ¿Qué hacía mi papá aquí?, le pregunté. Lo mismo que tú vienes a hacer, respondió. Buscar el perdón que no sabía que ya tenía. ¿Y tú, compadre, qué opinas de todo esto? Escríbeme aquí abajo si alguna vez has sentido que tu papá te sigue cuidando desde donde esté. Mercedes se acercó y puso su mano en mi hombro. Germán, tu papá nunca se fue. Él ha estado guiándote por la carretera todos estos años. ¿Cómo es posible?, pregunté. Porque el amor no se termina con la muerte, respondió doña Carmen. Y él sabía que algún día ibas a necesitar encontrar este lugar. Doña Carmen me llevó a una habitación pequeña detrás de la iglesia. Las paredes estaban llenas de cartas, fotografías y objetos que la gente había dejado como testimonio de sus encuentros. Era como un archivo de milagros. Siéntate, mijo, me dijo, señalando una silla de madera vieja. Necesitas escuchar algo importante. Se sentó frente a mí y sacó una carta amarillenta de una caja de madera. Tu papá me dejó esto para ti. Sabía que algún día ibas a llegar aquí. Con manos temblorosas tomé la carta. Estaba escrita con la letra de mi papá, esa letra que reconocería en cualquier parte del mundo. Mijo, decía la carta, si estás leyendo esto, es porque finalmente encontraste el camino que yo no pude enseñarte. Sé que has cargado con mi muerte todos estos años, creyendo que fue tu culpa por no haberme detenido esa noche. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Era cierto. La última vez que hablé con mi papá, él me dijo que estaba cansado, que quería descansar. Yo le dije que siguiera manejando, que la carga tenía que llegar a tiempo. Pero no fue tu culpa, continuaba la carta. Fue mi decisión. Y mi muerte tuvo un propósito, que tú encontraras tu verdadero camino en la carretera. Mercedes se acercó y se sentó a mi lado. Tu papá me contó que el día que murió, había visto una luz extraña en la carretera. Una luz que lo tranquilizó antes del accidente. ¿Qué tipo de luz?, le pregunté. La misma luz que tú has estado viendo todos estos años sin darte cuenta, respondió doña Carmen. Cada vez que has ayudado a alguien en la carretera, cada vez que has compartido tu comida con otro trailero, cada vez que has sido los ojos de alguien más en las noches difíciles. Seguí leyendo la carta. Germán, quiero que sepas que tu familia te perdona. Lupita y los niños nunca te culparon por elegir la carretera. Solo no sabían cómo decírtelo. ¿Cómo puedes saber eso?, pregunté. Porque ellos también han estado aquí, respondió Mercedes. Vinieron hace un año, buscándote. Mi corazón se detuvo. ¿Lupita estuvo aquí? Sí, y tus hijos también. Dejaron algo para ti. Doña Carmen me entregó una fotografía. Era de mi familia, pero reciente. Lupita se veía mayor, más madura, y mis hijos ya eran adultos. Atrás de la foto había una dirección en Monterrey. Ellos te están esperando, mijo, me dijo doña Carmen. Siempre te han estado esperando. Esa noche dormí en la luz por primera vez en años sin pesadillas. Doña Carmen me dio una habitación sencilla, con una cama limpia y una ventana que daba a las montañas. Cuando desperté, ya era tarde, cerca de las 2 de la tarde. Mercedes estaba sentada en el patio de la iglesia, tejiendo una manta con colores brillantes. Parecía diferente con la luz del día, más real, más humana. Buenos días, Germán, me dijo sonriendo. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera dormido 100 años, le respondí. ¿Tú también te quedaste aquí? Yo siempre he estado aquí, respondió. Desde que Joaquín se fue, este es mi hogar.
Me senté a su lado y miré hacia donde estaba estacionado mi Internacional. Se veía diferente, como si hubiera envejecido de la noche a la mañana. ¿Qué es este lugar realmente?, le pregunté. Es un lugar donde se encuentran los caminos, respondió Mercedes. Los caminos de los vivos y los muertos, los caminos del pasado y el futuro. Doña Carmen salió de la iglesia con una taza de café humeante. Mijo, hay algo más que necesitas saber. Tu papá no solo te dejó una carta. También dejó una promesa. ¿Qué promesa? Que cuando tú estuvieras listo, él te iba a llevar de regreso a casa. Sentí un escalofrío. ¿Cómo? Él va a viajar contigo hasta Monterrey. Va a ir en el asiento del copiloto, como cuando eras niño y él te llevaba a pasear en su camión. Al principio pensé que doña Carmen había perdido la razón. Pero cuando miré hacia mi Internacional, juro que vi la silueta de un hombre en el asiento del copiloto. ¿Lo ves?, me preguntó Mercedes. Sí, respondí, con la voz quebrada. Ahí está. Ese día comimos todos juntos en el patio de la iglesia. Doña Carmen había preparado mole con pollo, arroz rojo y tortillas recién hechas. Era como estar en casa después de tantos años de comer solo. Si quieres que sigamos platicando de estas historias de la carretera, suscríbete al canal, así no te pierdes ninguna de mis aventuras. Por la tarde, Mercedes me dijo que era hora de partir. Tu familia te está esperando, Germán. Y tu papá también está ansioso por verte llegar. ¿Tú no vienes conmigo?, le pregunté. Mi lugar está aquí, respondió. Pero nos vamos a volver a ver. Cuando subí a mi Internacional para salir de la luz, sentí una presencia en el asiento del copiloto. No era física, pero estaba ahí. Era como el calor que quedaba en una silla después de que alguien se levantaba. Papá, dije en voz baja. No hubo respuesta, pero el viento cambió de dirección y entró por la ventana con un olor que reconocí inmediatamente. Era el aroma de la loción que mi papá usaba, mezclado con el olor a diésel y cigarros que siempre traía en la ropa. Arranqué mi camión y empecé a bajar por la vereda de terracería. Cuando miré por el espejo retrovisor, ya no se veía el pueblo. Solo había montañas y desierto, como si la luz nunca hubiera existido. El viaje hacia Monterrey fue diferente a cualquier otro que hubiera hecho. Normalmente, cuando manejo solo, pongo música o me pongo a pensar en mis cosas. Pero esta vez iba conversando con mi papá, aunque no pudiera verlo. ¿Sabes qué es lo que más extrañé?, le dije. Extrañé que me dijeras que todo iba a estar bien. Sentí una mano invisible que me tocó el hombro, y por un momento tuve la certeza de que todo, efectivamente, iba a estar bien. Cuando llegué a la ciudad, seguí la dirección que estaba en la fotografía. Era una casa sencilla en una colonia que no conocía. Había un suru viejo en el patio y macetas con flores que se veían bien cuidadas. Paré mi Internacional en la calle y me quedé sentado, mirando la casa. Después de tanto tiempo, ya no sabía si tenía derecho a tocar esa puerta. ¿Qué hago, papá?, pregunté. Esta vez sí hubo respuesta. No con palabras, sino con una sensación de paz que me llenó el pecho. Era como si me hubiera dado permiso para volver a casa. Bajé del camión y caminé hacia la puerta. Antes de tocar, la puerta se abrió sola. Era Lupita, pero ya no era la mujer joven que yo recordaba. Tenía el cabello con algunas canas y arrugas alrededor de los ojos que hablaban de años de preocupación. Germán, me dijo, y su voz era igual que siempre. Sabía que ibas a llegar hoy. ¿Cómo sabías? Porque anoche soñé con tu papá. Me dijo que ya era hora de que volvieras a casa. Nos quedamos parados en la puerta, mirándonos, sin saber qué decir después de tantos años. ¿Me perdonas?, le pregunté. ¿Perdonarte qué?, respondió. Tú nunca hiciste nada malo. Solo seguiste tu camino.
Cuando entré a la casa, mis hijos ya estaban esperándome. Roberto tenía 28 años y era igual a mí cuando era joven. Patricia tenía 26 y era el vivo retrato de su mamá. Los dos me recibieron con abrazos que duraron varios minutos. Papá, me dijo Roberto, ¿por qué tardaste tanto en regresar? Porque necesitaba encontrar el camino de vuelta, le respondí. Y ese camino no estaba en ningún mapa. Patricia me llevó a la sala, donde habían puesto todas las fotografías de la familia. Había fotos de cuando eran niños, de sus graduaciones, de sus bodas. Yo me había perdido todo eso. Mira, me dijo Patricia, señalando una foto. Esta es tu nieta. Se llama Esperanza y tiene 5 años. Una niña pequeña salió corriendo de la cocina. Tenía los ojos grandes y la sonrisa más bonita que había visto en mi vida. ¿Tú eres mi abuelo el camionero?, me preguntó. Sí, princesa, le respondí, cargándola. Soy tu abuelo. Mi mamá me dijo que tú viajas por todo México en un camión gigante. ¿Es cierto? Sí, y algún día te voy a llevar a conocer la carretera. Esa noche cenamos todos juntos. Lupita había preparado mi platillo favorito, carne asada con frijoles charros y tortillas de harina. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si yo nunca me hubiera ido. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó Lupita. No sé, le respondí. Siempre pensé que la carretera era mi vida, pero ahora ya no estoy seguro. Roberto me miró serio. Papá, nosotros nunca te pedimos que dejaras de manejar. Solo queríamos que supieras que tenías una familia que te amaba. Y que siempre vas a tener una casa donde regresar, añadió Patricia. Oye, si alguna vez has sentido que es tarde para volver con tu familia, déjame decirte algo, nunca es tarde cuando el amor sigue vivo. Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en años. Pero antes de dormirme, salí al patio para ver mi Internacional. Estaba ahí, esperándome, pero ya no se sentía como una prisión. Se sentía como una herramienta para unir los caminos. Gracias, papá, le dije al viento. Gracias por traerme a casa. A la mañana siguiente, desperté con el plan más claro que había tenido en años. Iba a seguir manejando, pero diferente. Ahora sabía que tenía un hogar al que regresar. Lupita estaba preparando el desayuno cuando bajé a la cocina. ¿Ya decidiste qué vas a hacer?, me preguntó. Sí. Voy a seguir en la carretera, pero voy a venir a casa cada semana. Y quiero que Roberto aprenda a manejar mi Internacional. ¿En serio, papá?, preguntó Roberto, que había estado escuchando desde la puerta. En serio. Alguien tiene que continuar la tradición familiar. Ese día organizamos una carne asada en el patio. Vinieron todos los vecinos, mis hermanos que no veía desde hacía años, y hasta algunos primos que pensé que se habían olvidado de mí. Germán, me dijo mi hermano Manuel, todos estos años pensamos que te habías vuelto loco, viviendo solo en ese camión. Tal vez sí me volví loco, le respondí. Pero a veces hay que volverse loco para encontrar la cordura. Mi nieta Esperanza se subió a mi Internacional y se puso a jugar con el volante. Abuelo, ¿me vas a enseñar a manejar cuando sea grande? Claro que sí, princesa. Pero primero tienes que aprender a leer los mapas. ¿Para qué necesito mapas si tú ya conoces todos los caminos? Porque tú vas a conocer caminos que yo nunca he visto, le respondí. Por la noche, cuando ya se habían ido todos, me quedé solo con Lupita en el patio. Estábamos sentados en las mismas sillas donde nos sentábamos cuando éramos novios. ¿Sabes qué es lo que más me dolió todos estos años?, me dijo. ¿Qué? Que pensé que me habías olvidado. Nunca te olvidé, Lupita. Ni un solo día. Solo no sabía cómo regresar. ¿Y ahora sí sabes? Ahora sé que el camino de regreso siempre estuvo ahí.
Solo tenía que tener el valor para tomarlo. Esa noche, antes de dormirme, sentí que alguien se sentaba en la orilla de mi cama. Era mi papá, aunque no podía verlo. Gracias, mijo, le escuché decir. Gracias por volver a casa. Gracias a ti, papá, por enseñarme que la carretera no es para huir de la familia, sino para regresar a ella. Al día siguiente, cuando subí a mi internacional para hacer mi siguiente viaje, ya no me sentí solo. Llevaba conmigo el amor de mi familia, la bendición de mi papá y la certeza de que siempre iba a tener un lugar donde regresar. Han pasado 3 años desde esa noche cuando encontré a Mercedes en la carretera. Ahora manejo diferente, con el corazón lleno y la certeza de que cada kilómetro me acerca más a casa, no me aleja de ella. Roberto ya aprendió a manejar mi internacional y pronto va a tener su propia licencia. Patricia se casó el año pasado y yo la llevé al altar. Mi nieta Esperanza ya sabe leer mapas y dice que cuando sea grande va a manejar un camión rosa con flores pintadas. Lupita y yo nos volvimos a casar hace 6 meses en una ceremonia sencilla en el patio de la casa. Esta vez prometí amarla y respetarla, pero también prometí que la carretera y la familia iban a caminar juntas. Cada mes regreso a la luz. No siempre encuentro el pueblo, pero cuando lo encuentro, Mercedes siempre está ahí, tejiendo sus mantas de colores. Doña Carmen dice que ahora soy yo el que ayuda a otros traileros perdidos a encontrar su camino de regreso. La semana pasada recogí a un muchacho joven en la carretera Saltillo-Matehuala. Estaba llorando porque había dejado a su familia por seguir su sueño de ser camionero. Como sabe mi nombre, me preguntó cuando lo saludé. Porque he estado en tu lugar, le respondí. Y sé que no tienes que elegir entre la carretera y tu familia. Lo llevé a la luz, donde Mercedes le explicó lo mismo que me explicó a mí, que el amor verdadero no conoce distancias. Mi papá ya no viaja conmigo en el asiento del copiloto. Ya no lo necesito ahí, porque ahora llevo su enseñanza en el corazón. Me enseñó que la carretera no es un escape, sino un puente. Un puente entre los lugares que dejamos y los lugares a donde vamos, entre las personas que fuimos y las personas que podemos llegar a ser. Anoche, mientras manejaba de regreso a Monterrey después de una entrega en Guadalajara, vi una mujer caminando sola en la carretera. Por un momento pensé que era Mercedes, pero cuando me acerqué, era una señora mayor que se había quedado sin gasolina. ¿Necesita ayuda, señora?, le pregunté. Sí, joven. Pero no tengo dinero para pagarle. No se preocupe, le respondí. En la carretera todos somos familia. La llevé a la gasolinera más cercana, le llené el tanque y le di dinero para que comiera algo. Cuando se iba, me dijo, que Dios lo bendiga, joven. Gente como usted es la que hace que uno no pierda la fe. Y ahí entendí por completo lo que Mercedes me había querido decir. No encontré a mi familia solo para recuperar lo que había perdido. La encontré para aprender a ser una mejor persona, para entender que la verdadera riqueza no está en los kilómetros recorridos, sino en los corazones tocados. Porque quien se detiene en la carretera para ayudar a otro, nunca anda solo. Paisano, si esta historia también tocó tu corazón, déjame tu comentario aquí abajo contándome si tú también has encontrado tu camino de regreso a casa. Y suscríbete para más relatos de esperanza, porque en esta carretera de la vida, todos necesitamos saber que no estamos solos.